Jamás podría haber imaginado que las manos que acaricié en la cuna serían las mismas que firmarían mi sentencia. Mi hija, el amor de mi vida, me robó 1.5 millones de reales y desapareció el día de su propia boda. Gracias por el regalo, mamá, dijo, una dulce sonrisa cubriendo el cuchillo en mi espalda. Esa sonrisa me persigue hasta hoy, un eco helado en cada latido de mi corazón. Pero la deuda, la deuda no era un eco, era un monstruo real que llamó a mi puerta, me quitó el suelo bajo mis pies y me obligó a revivir cada momento de aquella traición. Mi historia trata sobre cómo el amor ciega, sobre las cicatrices que deja la ingratitud y sobre la fuerza inquebrantable que surge cuando todo parece perdido. Prepárate para conocer la verdad detrás del regalo más doloroso que jamás he recibido. ¿Desde dónde nos estás viendo y a qué hora? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo hace toda la diferencia. Mi vida, antes de que todo se derrumbara, era un tejido simple, pero ricamente bordado con los hilos del amor y el sacrificio. Me llamo Sofía, y durante muchos años fui simplemente la madre de Laura. No es que me importara. Ser madre era mi mayor privilegio, mi esencia. Recuerdo vívidamente a la pequeña Laura, con sus rizos dorados y ojos curiosos, corriendo por nuestro pequeño jardín, su risa llenando cada rincón de la casa. Mi esposo, José, un hombre de pocas palabras, pero de un corazón gigante, siempre me decía que Laura era la luz que iluminaba nuestros días, el regalo más precioso que la vida podría darnos. No éramos ricos, ni mucho menos. José era un albañil honesto, y yo, costurera. Cada moneda ahorrada era para el futuro de Laura. Soñábamos con verla graduada, independiente, viviendo una vida que nosotros no tuvimos. Renunciamos a muchas cosas, viajes, pequeños lujos, incluso a cambiar la ropa que ya estaba gastada, para... nosotros, valía la pena. Cada renuncia era un ladrillo en la construcción del sueño de Laura. Recuerdo las noches en que cosía hasta tarde, la luz tenue de la lámpara iluminando mis dedos callosos, mientras José llegaba exhausto del trabajo, pero siempre con un beso en mi frente y una pregunta sobre el día de nuestra niña. Éramos un equipo, unidos por el amor a nuestra hija. La primera herida, sin embargo, no llegó con un golpe, sino con un susurro sutil, casi imperceptible. Laura creció. Hermosa e inteligente, con una ambición que, en ese momento, consideré admirable. Ella quería lo mejor, y nosotros queríamos lo mejor para ella. Cuando decidió estudiar arquitectura en la universidad, mi corazón se desbordó de orgullo. José, a pesar de preocuparse por los costos, sonreía con los ojos, imaginando a su hija ingeniera, como le gustaba decir. Vendimos un pequeño terreno que mi padre me había dejado, nuestra única reserva significativa, para pagar la matrícula y los primeros materiales. Para nosotros era una inversión en su futuro, una semilla plantada en suelo fértil. Con el tiempo, sin embargo, la ambición de Laura comenzó a transformarse en algo que yo no reconocía. Se distanció, inmersa en un mundo de estudios y amistades que parecían exigir más de lo que podíamos ofrecer. Las visitas disminuyeron, las llamadas se volvieron más breves.
Sentía una punzada de tristeza, pero me justificaba. Es la vida adulta, Sofía. Está ocupada, construyendo su futuro, decía. José, tratando de consolarme. Yo creía, ingenuamente, que su amor por nosotros era inquebrantable, así como el nuestro por ella. La primera grieta real apareció cuando José enfermó. Una tos persistente se convirtió en una neumonía grave. Los costos del tratamiento eran altos, y nuestros ahorros, drenados por la Universidad de Laura, eran casi inexistentes. Llamé a Laura, con la voz embargada por la preocupación, esperando una palabra de consuelo, una señal de que ella estaría allí. Su respuesta fue breve, casi robótica. Mamá, estoy en semana de exámenes. No puedo desconcentrarme ahora. Papá se pondrá bien, estoy segura. Pero fíjate con el hospital. Ellos financian, ¿verdad? La frialdad de esas palabras me golpeó como un choque eléctrico. Colgué el teléfono con la sensación de que algo esencial se había roto dentro de mí. José se recuperó, pero la marca de esa indiferencia quedó. Guardé el dolor para mí, convencida de que era solo un momento de estrés de Laura, una falla momentánea de... empatía. Era solo el comienzo de una herida que se abriría mucho más profundamente. No veía, o no quería ver, que la Laura que amaba se estaba convirtiendo en alguien que no reconocería. La hija que había criado, que me había prometido un futuro de abrazos y cariño, se estaba, poco a poco, alejando, pavimentando un camino de individualismo que, más tarde, me llevaría a la ruina. Y yo, en mi ceguera materna, todavía la defendía para mí misma, para José, para el vacío de nuestra casa. La enfermedad de José nos dejó frágiles, no solo financieramente, sino también emocionalmente. La indiferencia de Laura, que yo había intentado justificar, comenzó a manifestarse en pequeñas fisuras que, con el tiempo, se transformaron en abismos. Se graduó con honores, y mi pecho explotó de orgullo al verla en el escenario, recibiendo el diploma. Ese día, el dolor de su ausencia durante la enfermedad de José parecía un pasado lejano. Mi futuro, pensé. Mi hija brillante. Poco sabía yo que su brillo sería, para mí, un eclipse. Laura rápidamente consiguió un buen trabajo en un renombrado estudio de arquitectura. Nuestros corazones se llenaron de esperanza. Finalmente, la inversión, el sacrificio, todo valdría la pena. Pero la promesa de un futuro mejor para todos nosotros se evaporó como humo. Las visitas disminuyeron aún más, las llamadas se volvieron raras, y las excusas para no vernos eran cada vez más elaboradas. Estoy muy ocupada, mamá. Tengo un proyecto importante. Necesito... viajar por trabajo. Intentaba entender, pero la soledad de nuestra casa, antes llena de risas y el murmullo de una hija creciendo, ahora solo resonaba el silencio. El abandono se solidificó con la muerte de José. Él partió en una noche fría, llevado por un infarto fulminante. El dolor me desgarró por dentro. Mi roca, mi compañero de toda una vida, se fue. Me sentí perdida, hundiéndome en un mar de luto y desamparo. Llamé a Laura, esperando que viniera, que me abrazara, que llorara conmigo. Su voz sonaba distante, llena de prisa. Mamá, lo siento mucho. Estoy en una reunión importantísima. No puedo salir ahora. Ya llamé a la funeraria. Ellos se encargarán de todo.
Las palabras fueron un golpe. No vino al velorio, no vino al entierro. La justificación, un viaje de negocios ineludible. Lloré no solo la pérdida de José, sino también la pérdida de la hija que creí tener. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y soledad. Vivía en un estado de adormecimiento, como si el mundo hubiera perdido el color. Laura apareció algunas veces, siempre apurada, siempre con una nueva demanda. Comenzó a hablar de un nuevo proyecto, una oportunidad de asociación que exigía una inversión inicial. Mis ojos se abrieron. ¿De dónde sacaría dinero? Apenas tenía para los gastos básicos, y la pensión de José era mínima. Mamá, necesito un préstamo. Es la oportunidad de mi vida. Te devolveré todo, con intereses. Su voz era un dulce canto de sirena, prometiendo un futuro de prosperidad y seguridad para nosotras dos. Yo estaba frágil, vulnerable, y la perspectiva de verla feliz y realizada me cegaba al peligro. Su plan era meticuloso, casi cruel en su simplicidad. Necesitaba un préstamo considerable para el proyecto, pero, por alguna razón, su crédito personal no era suficiente. Fue entonces cuando me propuso la idea. Mamá, si me ayudas a conseguir el préstamo a tu nombre, todo será más fácil. Tu casa es una garantía, y el banco confía más en personas con propiedades. Pero no te preocupes, yo pagaré cada cuota. Es solo una formalidad. Dudé. Una ligera sensación de incomodidad me recorrió. Mi casa, el último refugio que me quedaba, la herencia de José. Pero la mirada suplicante de Laura, las promesas de una vida sin preocupaciones para mí y la idea de que la estaba ayudando a realizar su gran sueño, disiparon mis dudas. Es un regalo, mami, para que puedas descansar y vivir bien, repitió varias veces, como un mantra. Firmé los papeles sin leerlos con atención. Confié en ella ciegamente, como una madre confía en su propia carne y sangre. El valor del préstamo era de 1.5 millones de reales. Una suma astronómica, que me hizo temblar por un instante, pero Laura me aseguró que todo estaría bajo control. Ella se encargaría de todo. Y yo, en mi ingenuidad, le creí. Sentí un alivio mezclado con una punzada de ansiedad, pero la certeza de que estaba ayudando a mi hija a alcanzar su sueño era más grande que cualquier miedo. Veía la felicidad en sus ojos, y eso era suficiente para mí. Poco sabía que esa felicidad era solo una máscara, cubriendo una intención mucho más sombría y calculada. Era la preparación para el golpe final. El día de la boda de Laura llegó, un día que debería ser de celebración y alegría, pero que se convirtió en el hito de mi ruina. Me vestí con un traje sencillo, pero arreglado, sintiendo una mezcla de orgullo y una extraña aprensión. La iglesia estaba bellamente decorada, y Laura, en su deslumbrante vestido de novia, parecía la imagen de la felicidad. El novio, un joven que había conocido en la universidad, era encantador y atento, y yo pensaba que, finalmente, Laura tendría la vida que siempre soñó. Las lágrimas que rodaron por mi rostro eran de emoción genuina, una mezcla de alivio y la esperanza de que, ahora casada, se acordaría más de su madre. La recepción fue grandiosa, con música, comida abundante e invitados elegantes. En medio de la euforia, Laura se acercó a mí. Sus ojos brillaban, y me abrazó fuerte,
susurrándome al oído. Gracias por el regalo, mamá. Es el día más feliz de mi vida. Sentí un escalofrío. ¿Un regalo? Sí, el préstamo. Para ella era un regalo. Para mí era el peso del mundo. Pero su alegría era tan contagiosa que ignoré la punzada de incomodidad. Brindamos, bailamos, y me permití dejarme llevar por la magia del momento. El giro, sin embargo, llegó de forma abrupta y brutal, como un puñetazo en el estómago. Unos días después de la boda, el silencio de Laura se volvió ensordecedor. Las llamadas no eran atendidas, los mensajes quedaban sin respuesta. Empecé a sentir un nudo en el estómago. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no llamaba? Mi mente intentaba alejar los peores pensamientos, pero insistían en rondar. La revelación llegó con la recepción de una carta del banco. Un sobre con membrete, pesado, con mi nombre. Mis manos temblaron al abrirlo. Allí, en letras grandes y frías, la notificación de que la primera cuota del préstamo de 1.5 millones de reales estaba vencida. Mi corazón se disparó. Laura me había asegurado que se encargaría de todo. Dijo que pagaría las cuotas religiosamente. Llamé a su número incesantemente. Nada. Intenté con el novio, con los amigos. Ninguna información. Fue entonces cuando una amiga cercana de Laura, con quien yo tenía un contacto más frecuente, me llamó, con la voz embargada. Doña Sofía, Laura. Ella ya no está aquí. Ella y Pedro se mudaron, se fueron a otro país. Me pidió que no lo contara, pero lo siento mucho. La amiga, entre lágrimas, explicó que Laura había planeado todo meticulosamente. La boda era la fachada, la excusa perfecta para desaparecer, para empezar de nuevo en otro lugar, con el dinero del préstamo. El proyecto de sociedad era, en realidad, una farsa para justificar la necesidad de esa cantidad exorbitante. Aquel gracias por el regalo no era un agradecimiento de hija, sino una despedida fría y calculada, un adiós al futuro que me estaba robando. La noticia me golpeó como un trueno. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No era un retraso, un descuido. Era una traición deliberada, un abandono cruel. Mi hija, a quien yo le había entregado mi vida y mi patrimonio, me había usado y me había desechado. El odio se mezcló con el dolor, un veneno amargo que quemaba mis venas. Sus recuerdos, desde la infancia, desfilaban por mi mente. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, ahora teñidos con el barniz de la falsedad. Miré la carta del banco, el monto de la deuda que parecía aplastarme. Mi casa, el último refugio, estaba hipotecada. Estaba desamparada, sola, con una deuda que jamás podría pagar. La realidad se impuso con una fuerza abrumadora. Lo había perdido todo. Mi marido, mi hija, mi paz, mi seguridad. Fui robada no por un extraño, sino por la persona que más amaba en el mundo. El dilema era pesado. ¿Cómo yo, una mujer mayor y sin recursos, enfrentaría a un banco y una deuda tan colosal? La vergüenza y la desesperanza eran abrumadoras, pero en algún lugar, en las profundidades de mi alma, una llama de indignación comenzó a arder. No podía simplemente aceptarlo. No podía permitir que Laura me destruyera completamente. Había una justicia que buscar, no solo para mí, sino para la memoria de José, para todos nuestros sacrificios. El shock inicial de la traición de Laura dio paso a una furia fría, una determinación que no sabía que poseía.
Yo era una mujer sencilla, pero la herencia de José y la dignidad que él me enseñó no me permitirían hundirme en la desesperanza. No tenía el dinero, pero tenía algo más valioso, la verdad y una voluntad inquebrantable de luchar. El primer paso fue buscar un abogado. Una vecina, doña Marta, que siempre tuvo un buen corazón, me recomendó a un profesional que trabajaba con causas sociales, el doctor Rafael. Me presenté en su oficina con la carta del banco y el corazón encogido. El doctor Rafael escuchó mi historia con atención, sus ojos transmitiendo una empatía genuina. Le conté sobre los sacrificios de José, la ingenuidad de mi confianza en Laura y la crueldad de su partida. Al final, asintió con la cabeza. Doña Sofía, es un caso complejo, pero no imposible. Necesitamos probar que usted fue inducida al error, que no tenía plena conciencia de las implicaciones del préstamo y que su hija actuó de mala fe. Me explicó los términos legales, las pruebas que necesitaríamos reunir, extractos bancarios que mostraran el dinero yendo a su cuenta, testigos que pudieran declarar sobre mi estado emocional después de la muerte de José y la presión que Laura ejercía. Cada detalle era importante. La búsqueda de pruebas fue un martirio. Cada documento, cada extracto, era una puñalada que me recordaba la traición. Pero perseveraba. Necesitaba justicia. No solo por la deuda, sino por la dignidad que me fue robada. El doctor Rafael, con su paciencia y experiencia, me guió en cada etapa. Me ayudó a reunir los extractos que mostraban la millonaria suma siendo acreditada en mi cuenta, y casi de inmediato, transferida a una cuenta a nombre de Laura, con el sello de inversión inmobiliaria. Aquello era la prueba irrefutable de su intención. También conseguimos testimonios de amigos de Laura que, arrepentidos, contaron cómo ella había planeado la huida y cómo se había jactado de tener regalos caros de boda, que en realidad eran mi dinero. El enfrentamiento con el banco fue inevitable. No tenía cómo pagar. Las notificaciones de cobro se intensificaron, y la amenaza de perder mi casa se volvía más real cada día. El doctor Rafael me acompañó a una reunión con los representantes del banco. Recuerdo la tensión en la sala, las miradas incrédulas de los gerentes. Yo, una señora mayor, sentada allí, contando una historia de traición que parecía sacada de una película. Mi hija me engañó, usó mi nombre, mi casa, y huyó con el dinero. No tengo cómo pagar. Fui una víctima. Mi voz temblaba, pero me mantenía firme, mirando a los ojos a cada uno de ellos. Las pruebas, sin embargo, eran irrefutables. El abogado presentó todos los documentos que comprobaban la transferencia del dinero a la cuenta de Laura y la posterior huida. El banco, confrontado con la evidencia de fraude y las implicaciones de un proceso judicial que podría manchar su imagen, decidió reevaluar la situación. No querían la publicidad negativa de desalojar a una señora mayor que había sido víctima de su propia hija. Pero no fue fácil. Fueron semanas de negociaciones exhaustivas, de idas y venidas al banco, de noches en vela. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros, pero la llama de la indignación me impulsaba. No estaba solo luchando por mí. Estaba luchando por la memoria de José,
por la casa que él construyó con sus propias manos y por la dignidad que Laura intentó robar. Finalmente, se propuso un acuerdo. El banco reconocería el fraude y suspendería los cobros, siempre y cuando yo ayudara en las investigaciones contra Laura. Y lo haría, con todas mis fuerzas. Ese momento en la sala del banco. Cuando se firmó el acuerdo, fue una catarsis. La verdad fue revelada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso menos sobre mis hombros. No era la redención completa, pero era el comienzo. La humillación dio paso a una sensación de poder y control. Ya no era la víctima indefensa. Era la sobreviviente que se había levantado, incluso en las ruinas, para luchar por su propia justicia. Los meses que siguieron a aquel enfrentamiento en el banco fueron de una recuperación lenta, pero constante. La justicia, para mí, no era solo la anulación de la deuda, sino la reconquista de mi paz y mi dignidad. El banco, como parte del acuerdo, inició las investigaciones contra Laura. No sé qué pasó con ella y Pedro en el extranjero, ni quiero saberlo. La verdad sobre sus acciones fue revelada, y eso bastó para liberarme de la sombra de la vergüenza. La casa, que parecía una prisión hipotecada, volvió a ser mi hogar, un santuario de recuerdos y un refugio de paz. Pasaba las mañanas en el jardín, cuidando las flores que José tanto amaba. Cada brote nuevo, cada pétalo que se abría, era un recordatorio de la resiliencia de la vida, incluso después de las tormentas más violentas. La taza de té en el porche, al atardecer, se convirtió en un ritual de gratitud. Ya no tenía la fortuna que Laura ambicionaba, pero tenía algo mucho más valioso, la libertad de ser quien era, sin las ataduras de la culpa o el resentimiento. El perdón, para mí, no llegó como un acto de benevolencia hacia Laura, sino como una liberación para mí misma. Entendí que el odio y el rencor eran pesos que solo me ataban al pasado. No perdoné lo que ella hizo, pero me perdoné a mí misma por haber sido ingenua, por haber amado demasiado, por haber confiado ciegamente. El abandono, la traición, la deuda, todo eso me obligó a mirar hacia adentro, a descubrir una fuerza que no sabía que existía. Aprendí que el amor verdadero no es ciego, sino que ve la verdad, aunque sea dolorosa, y que, a veces, las mayores decepciones vienen de quienes menos esperamos. Mi vida hoy es sencilla, pero plena. Retomé la costura, y los encargos no paran de llegar. El sonido de mi máquina de coser, antes un eco de mi soledad, ahora es la melodía de mi independencia. Me conecté más con doña Marta y otras vecinas, que se convirtieron en una nueva familia, ofreciéndome el apoyo y el cariño que necesitaba. El jardín, antes un recordatorio de lo que perdí, ahora es un símbolo de lo que floreció. La lección más profunda que este viaje me trajo es que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la integridad del carácter y en la capacidad de levantarse. Laura buscó la fortuna, pero perdió el alma. Yo lo perdí todo, pero me encontré a mí misma. Descubrí que el dolor puede ser una forja, que moldea y fortalece, y que la vida, incluso después de las mayores caídas, siempre nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Basta con tener el coraje de mirar al sol, incluso después de la noche más oscura. Y, sobre
Todo. Nunca dejar que la maldad ajena apague nuestra propia luz. Si esta historia te conmovió, si alguna vez has vivido una situación de abandono o traición, debes saber que no estás solo. Deja tu comentario, comparte tu experiencia. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que más historias de superación y lecciones de vida lleguen a ti. Tu interacción es muy importante para nosotros.